población inglesa, la honestidad con la que ha manejado la monarquía, pues este tema del cáncer del rey. No ha sido así en historias pasadas, incluso con la propia nuera. Pues es poco lo que se sabe, en cambio con él se ha manejado de una forma muy abierta, cosa que la gente además agradece, ¿no? Sí, pero sin embargo, aunque han sido muy abiertos con este tema de contar cuál es el padecimiento que tiene el rey, no han especificado cuál es el tipo de cáncer que tiene. Mm. Y esto para quizás poner en contexto a la gente que nos escucha y que a lo mejor no sabe como que toda la historia, pues se dio como parte de que el rey iba a ser sometido a una cirugía para tratar su próstata que estaba agrandada. Eso es un padecimiento que tienen la mayoría de los hombres mayores de 70 años. Es como una de las características que es normal para hombres de más de 70 años. Sin embargo, él tiene 75, pues al hacerle esta operación, pues determinan que hay otra lesión. Por lo que se ha especulado que no es un cáncer específicamente de próstata, pero podría ser un cáncer de vejiga, quizás Ujú. por la cercanía que hay entre las zonas. Entonces allí es donde determinan qué van a hacer con este padecimiento y cuál es el tratamiento que va a llevar el rey. Entonces esto hace que él tenga que retirarse del ojo público por un tiempo mientras él se dedica a todo este tratamiento médico. Y como tú lo dices, han sido como muy claros en el tema de su enfermedad porque sienten que es importante que los hombres, que los caballeros hablen más del tema, porque también es una enfermedad que siempre conocemos que afecta a las mujeres. Todos tenemos, por ejemplo, el cáncer de mamas tiene hasta un mes específico donde se De habla, donde campaña. se... Exactamente, pero para el hombre es mucho más difícil. Entonces, supuestamente en favor de esto es que el rey está dando su diagnóstico. No así ha sido justamente con su nuera, de la que además se sabe muy poco de esta operación que ha resultado aún más misteriosa, ¿no? Porque supuestamente fue una operación que se hizo de manera programada, pero lo que no se entiende es por qué 14 días de reposo y que además luego de que sale del hospital, entonces va a mantenerse en ese mismo reposo hasta después de Pascua. Es muchísimo tiempo el que va a estar alejada de la vida pública y no han especificado qué fue lo que ocurrió. Porque además, si hubiera sido una cirugía programada, ¿por qué tanto tiempo de reposo? Entonces eso es lo que causa suspicacias a los medios de comunicación. Incluso se ha dicho que ella pues estuvo en coma, que lo que le hicieron fue una histerectomía. Son todas especulaciones, pero todas Claro, estas por la falta de especulaciones información. deberían de acallar con Ujú. un pronunciamiento de la Casa Real que pues comente claramente qué fue lo que ocurrió con la De hecho, princesa. fíjate lo que es una comunicación efectiva, en este caso con el cáncer del rey, que ellos sí han compartido información desde el primer momento que se tuvo, por lo menos que pues, ¿no? Recibió ese diagnóstico en fase temprana, hay que decir, además lo han dicho los médicos en general, que su recuperación pues es lo que se estima, su pronta recuperación, pero tiene que someterse a tratamiento y eso incide también en sus funciones como rey. Ahora bien, en el caso de Yacer Metismo, lo que hace, como dices tú, generar especulaciones que pueden también derivar en más bien en algo perjudicial. Es una dinámica que yo no sé por qué no la evitan y no terminan a asumir más bien esa postura y esa comunicación efectiva que están demostrando con el rey, que incluso, y aquí viene el comentario, está generando que en ese objetivo de conciencia, de concienciación, la gente, los hombres estén acudiendo, han respondido positivamente a ese llamado y se están chequeando justamente en esa salud, ese chequeo anual que corresponde en este caso a próstata. Ha Claro, generado además que conciencia. resulta complicado porque no es un momento fácil para la Casa Real por completo. O sea, toda la familia británica en este momento está pasando no solo la enfermedad del rey, no solo lo que está pasando con la princesa Kate, sino que también otra de sus miembros importantes, que es la duquesa de York, Sarah Ferguson, también anunció un padecimiento de cáncer. Entonces, esto hace que de alguna manera se ciña sobre sobre la casa Windsor este hermetismo que es lo que no han querido compartir. Importantísimo sería que en unos días se espera que se anuncie finalmente cuál es el tratamiento que está siguiendo el rey, sobre todo por el hecho de que aquí ya hay implicaciones legales importantes. Y cuando hablamos de implicaciones legales es que recordemos que el Reino Unido es una
como institución monárquica. Entonces, hay todo el tema de no solo de la Casa Real, sino también del Parlamento. Entonces, él tendría responsabilidades que cumplir con el Parlamento. Él todavía está cumpliendo con todo lo que es la visita del primer ministro cada lunes. Y de revisar documentos, eso lo está haciendo. Sin embargo, su hijo está asumiendo nuevas responsabilidades que además incluso lo traen de vuelta antes de lo previsto porque también él estaba de permiso por el reposo de su esposa. Y cuando hablo de implicaciones legales es que específicamente tendríamos que hablar de que si el rey enferma a tal estado de no poder cumplir con sus responsabilidades, entonces habría que recurrir a una ley de 1937 que dice que él debería tener un consejo que pueda determinar cuál va a ser entonces el destino de la monarquía. Se tendría que fijar un regente, en este caso sería el príncipe de Gales, el príncipe William, quien va a asumir la regencia de esa corona hasta que el rey lamentablemente fallezca, que sería como en las condiciones normales de una sucesión de reinado. Claro, en el escenario dramático, ¿no? De no ser así, él se recupera y asume otra vez todas sus funciones, ¿no? O puede compartir y quedarse compartiendo con su hijo por un tema de edad, por ese padecimiento, por un cuidado de su salud. Eso podría ser, se podría hacer en una modalidad así compartida. Se podría hacer porque además recordemos que ellos siempre tienen responsabilidades compartidas. Quizás También. van a darle un poco más de protagonismo a William, pero también mucha gente pregunta, ¿pero qué hace esa gente? O sea, imagínate, ay, se van de permiso, pero es que ni que fuera tan importante su Rol. figura dentro de lo que es su rol. Y resulta que estamos hablando de que solo el año pasado, lo que fue la oficina del rey, específicamente del rey y la reina, tuvieron 2.170 compromisos sociales que tienen que ver con sus responsabilidades. Esto es visitas a hospitales, esto es recibimiento de jefes de Estado, no solo lo que te decía, la reunión de cada lunes con el primer ministro. Ujú. Es decir, hay muchísimas responsabilidades que tienen que cumplir y que entonces, bueno, ahora serían compartidas con el príncipe William. ¿Y cómo queda también el rol de la reina? En este caso, ella, ¿qué funciones asume? Bueno, el rol de la reina en este momento va a ser el de acompañar al rey en todo su padecimiento. Sin embargo, también están procurando darle algún tipo de compromiso. Recordemos también que ella es una reina consorte, aunque se haya quitado la palabra de su título como tal. Por lo tanto, ella no puede asumir ningún tipo de responsabilidad que sea política. Solo puede hacer una responsabilidad social. Ah, Entonces, eso es importante porque a lo mejor dices, bueno, ella no puede recibir el primer ministro, no es responsabilidad de ella. ujú. Entonces, bueno, habrá que esperar entonces a ver qué es lo que va a ocurrir con la Casa Real y con este acercamiento que también Harry ha tenido a su padre, que bueno, corrió a su lado después del diagnóstico, un poco me imagino para entender cuál iba a ser su posición. Y yo creo que replantearse también cuál es su rol dentro de la monarquía en este momento en el que no forma parte de los miembros activos. Claro, en ese caso es un familiar, o sea, el familiar directo que se activa, por supuesto, por ese amor que se supone los debe unir, ¿no? Pero seguiremos entonces revisando esta historia que sí incide mucho en la dinámica político-social y hasta económica, se podría decir, en este caso de Reino Unido. Totalmente, porque además también es importante acotarlo, es tan importante la figura del rey y de la Casa Real que ese país tiene dentro de su Producto Interno Bruto el tema del turismo por realeza como uno de los principales. Entonces, sería importante que entendamos que sí hay un valor real que tiene que ver con la salud del rey y con la Casa Real y que es importante no solo Perdimos para... la voz, Ale, no te estoy escuchando, no sé si es que se cerró el micrófono de tu transmisión, pero Aló, aló, aló. ahora sí te escuchamos, sí, exacto, sí, tiene Decía mucha que importancia. es importante, sí, traer a colación eso y que finalmente se entienda que esto no es solo figuras que están puestas allí para hacer una pantomima, no, esto tiene una responsabilidad real, importante y que tienen un rol que cumplir. Ujú. Aunque a uno le cuesta entender que todavía en pleno siglo XXI existan estas modalidades, ¿no? Estos sistemas, por ejemplo, monárquicos, pero en fin, y hay mucha gente además no solo es bueno, que lo entiende, lo abraza, sino que además hasta es fanática.
Totalmente, es parte de la historia también. Yo creo que es hablar de la historia de ese continente completo que está Mm, repleto de realeza y de sí. casas reales. Lo vemos en España, lo vemos en Dinamarca, en Países Bajos. Ha sido importante, ha sido parte de la historia y creo que no se va a cambiar por el momento. Gracias, Ale, por la información que has compartido justamente como periodista que se ha especializado, entre otros, en este tema de realeza. Seguiremos contigo revisando esta situación, en este caso con el rey, con Carlos III, por el diagnóstico de cáncer. Es Alejandro Trémola, periodista, director también de la revista OK. Viviendo en el sur de Florida, pero lo ubican por @Ale Trémola, ¿no? Ale Trémola, por allí nos Listo. escuchamos y nos leemos. Cuídate mucho, bendiciones. Un fuerte abrazo. Vamos 2:38 con música, de la buena música del circuito. Y en unos minutos volveremos para desarrollar otro tema contemplado que les había comentado. Hablando de salud también, yo creo que tenemos que abordar